actualizada la consigna en la plataforma Moodle, más que nada para tener ahí algunos datos adicionales que por ahí uno consigue que tiene que proveer el fabricante, sobre todo en el caso de los anclajes, cables, vainas, etc. Este ejercicio del práctico lo vamos a desarrollar en esta clase, así que necesito sí o sí calculador de mano para que vayamos sacando valores. ¿Sí? Vamos a ir dando algunos valores, no sé, algunos los tengo yo acá, pero así de todos ustedes simplemente lo que van a hacer es actualizar estos valores a lo que les dio a ustedes en su práctica. Nada más. Por lo cual, este ejercicio se presenta el día martes. ¿Sí? Junto con el deporte. Me pidieron la clase pasada que le dé una prórroga para el práctico, para el ejercicio de deporte. ¿Sí? Pero no podemos ya ir más allá de esto, sino ya tenemos encima parcial. ¿Sí? Así que el día martes ustedes presentan, les puse creo que hasta las 5 de la tarde, fíjense el horario, presentan el ejercicio de corte para que terminen de cerrar los fines de semana y el ejercicio de pérdidas. Y ese mismo día martes hacemos la defensa completa del TP. Absolutamente todo lo que veamos, lo que ya vimos, lo que vemos ahora en el TP, entra en el parcial. ¿Sí? El parcial número 2. Completo todo lo que veamos hoy. O sea que tenemos un tiempo más de una semana, ¿sí? Incluso más, son 10 días, más o menos que vamos a tener 12 días, perdón, entre los contenidos, la finalización de los contenidos y lo que es la fecha del parcial. ¿Sí? Bueno. Entonces, como dije recién, el ejercicio de hoy problema número 4 dice: para la viga del problema 1, calcular todas las pérdidas en el acero de postezado, instantáneas y diferidas, y verificar el valor de la eficiencia R adoptada. Para eso es utilizar cierto reglamento, considerar el uso de un anclaje activo en un extremo y un anclaje pasivo en el otro extremo, y me da ciertos datos que a medida que los necesitemos los vamos a ir adoptando en el acá. También ejercicio de resolución manual, para que ustedes presenten la resolución manual. Ahora tengamos presente que no necesariamente el orden de los cálculos es el que nosotros les dimos acá en el práctico. Las pérdidas uno las puede calcular después de lo que fue el ejercicio 1, ¿sí? Puede tener una consideración inicial y estimarlas al principio para ya tener un valor y después iniciar con el cálculo. Forma parte del proceso de diseño iterativo de toda la viga. ¿Sí? Si hay cuestiones que no verifican, ya sea en esta etapa o en alguna de las anteriores, hay que volver a recalcular, proponer nuevos valores, ajustar otros valores y de ahí ir equilibrando, digamos, el diseño completo de la viga. Así que esto, de todas formas, si ustedes lo arman en un Excel para ir probando valores, no está mal, pero les pido manual, que en el parcial tenemos que hacerlo con manual. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste, digamos, esto? En calcular las pérdidas. Pérdidas le vamos a llamar, para seguir la nomenclatura del reglamento, delta de FP. Estas son las pérdidas totales. Ahí para que tengamos, pasamos un poquito la nomenclatura, que se empiezan a mezclar un montón de cosas, un montón de coeficientes y demás, pero bueno. Nosotros teníamos de la etapa 1,
como un dato, podríamos considerarlo un dato inicial, la tensión del acero, la tensión del acero del pretensado en el momento de la puesta en tensión. A esa nosotros le vamos a llamar FSC o FSI, se puede llamar en estado I. Esa, ¿cómo la calculamos nosotros del problema 1? No la calculamos de forma directa, o sea, no la calculamos en función de, esto sería la fuerza P0 sobre el área. Nosotros lo que hicimos es de esta expresión calcular el área. Esto lo obtuvimos del dimensionado de flexión, y este valor inicial, ¿de dónde sale? Es el valor admisible que nos da el reglamento. ¿Sí? Nos limita este valor en función de las propiedades del acero del pretensado, del FPU y del FPI. ¿Se acuerdan de esos valores? ¿Cuánto eran? Vamos a tomar solamente lo que es la norma 0.94 y 0.80. 0.80 y 0.94. Después, obviamente, en función del área adoptada, quizás esto lo podamos modificamos la fuerza, pero tenemos ese valor inicial. Y después vamos a tener esto en el estado 2, puesta en tensión. En el estado 1, ya para un tiempo infinito, en servicio con todas las cargas, teníamos la tensión efectiva. Que esto iba a ser fuerza efectiva, también dividida el área. Entonces, la tensión inicial menos las pérdidas me va a dar la tensión efectiva. Nosotros conocemos esto, calculamos las pérdidas, le descontamos y obtenemos esta tensión efectiva. Pero ya habíamos nosotros estimado esa fuerza P efectiva, ¿sí? ¿Basado en qué? En el coeficiente R, en la eficiencia. Entonces dijimos que este R era igual, siempre tiene que ser menor, igual que 1. Hablábamos de una eficiencia de 80%, del 85%, 88%, más o menos era la relación entre las dos tensiones. Simplemente para repasar. Entonces nosotros basamos todos nuestros cálculos en la siguiente etapa en este valor R. Entonces ahora lo verificamos. Las pérdidas son importantes de determinarlas, no me influyen tanto quizás en la etapa del estado límite último. Nosotros vamos a calcular las armaduras, porque hablamos de cargas mayoradas, como un estado ficticio, por decirlo así, no sabemos si se va a dar con un incremento, una mayoración de cargas permanentes de sobrecarga. ¿Sí? Pero sí tiene mucha influencia en el estado de servicio. ¿Sí? Cuando tenemos las cargas sin mayorar, o sea, el estado real en el que va a estar solicitada esa liga. Tanto, no es solo decir, llega un valor de R, comparo, verifica, ya está. No. ¿Sí? Tiene que verificar, obviamente, pero tampoco es que si no verifica, bueno, tomo ese valor y recalculo. ¿Sí? Pero si verifica, y verifica por un valor de mucha diferencia, también tengo que recalcular. ¿Sí? No es que solamente me quedo con que llego al R, que podemos decir el R propuesto, y yo voy a obtener un valor de R real.
comparo, no es que me quedo solamente con eso. ¿Sí? Tengo que ver de ajustar el valor. Porque las pérdidas me implican una variación en la tensión, y eso es una contraflecha para nuestro hígado. Entonces, si me excedo por mucho, me excedo por poco, es malo de todas formas. ¿Sí? Este valor, primero, las pérdidas, ¿dónde se producen? Las pérdidas de la viga, ¿dónde se producen? En el acero. Primero y principal. Lo vemos acá, ¿no? La tensión del acero. Nosotros lo vamos a expresar en términos de tensiones. Una disminución en la tensión en el acero de pretensado. Esa pérdida tiene diferentes orígenes. Ustedes ya lo vieron en teoría, pero hacemos un breve repaso para ver el orden que vamos a calcular y vamos a explicar cada una. Estas pérdidas tienen un origen, ya sea en el hormigón o ya sea en el acero. A su vez, hay pérdidas que se pueden dar en el post-pesado y hay pérdidas que no. Hay pérdidas que son instantáneas, que se dan en el momento de la puesta en tensión, y hay pérdidas que son diferidas, o sea, que se dan en el tiempo. Entonces, si nosotros acá ponemos pérdidas, aquí ponemos las que se dan, empecemos en el acero. Tenemos pérdidas que tienen su origen en el acero, por un fenómeno físico, químico, mecánico que se da en el acero, y otra en el hormigón. A su vez, estas pérdidas pueden ser en función del tiempo, diferidas o diferidas instantáneas y diferidas. Entonces acá pongamos 0, acá pongamos 1. Entonces tenemos nuestra viga de hormigón, ya hormigón endurecido en cierto tiempo, cierta etapa, con toda la armadura pasiva, con las varinas colocadas y con los anclajes. Introducimos el acero pretensado y le aplicamos la fuerza. La primera pérdida que se nos va a producir, ahí instantánea, es en el acero por fricción. Terminamos de aplicar esa fuerza, ¿sí? Gradualmente tenemos que liberar la tensión en el dispositivo de anclaje, en el gato. Liberamos eso, actúan en la totalidad los anclajes, las cuñas de los anclajes, y se produce un retroceso en ese tensado. ¿Sí? Es como que el anclaje en su acuñamiento, en que ajusta y termina de actuar en ese momento, produce un pequeño acortamiento. Eso le decimos acuñamiento, es otro tipo de pérdida. Obviamente que estas pérdidas se van a dar solamente en el post-tensado. Porque en el pretensado el proceso es al revés. O sea, nosotros tenemos ya tensados los cables, hacemos el hormigonado, eso endurece y cortamos el cable.
Generalmente, entonces se pierde ese efecto del acuñamiento. A su vez, tenemos esos cables, creo yo que en la mayoría de los casos, salvo que el elemento sea curvo, van a ser rectos. No tienen un tendido parabólico como en el post pesado. Entonces se pierden esas pérdidas. Estas solamente se dan en el post pesado. Terminamos de tensar un cable, tensamos el otro. Terminamos de tensar el otro, tensamos el que sigue. Y así. Esa no simultaneidad del tesado hace que cuando yo vaya a tensar el segundo cable, me produzca una pérdida en el primero. Eso es lo que ustedes ya vieron. Cuando vaya a tensar el tercero, me produce una pérdida en el primero y en el segundo. Eso es debido al acortamiento elástico. Esa es una pérdida que tiene origen en el hormigón. Entonces acá, acortamiento elástico. Esta, si quiere, una conexión, y esta de acuñamiento. Y después, eso es al instante. Y ahí ya no podemos hacer el tesado de un cable y a la semana que viene volver a hacer otro. O sea, se hace en el instante. Terminamos uno, aplicamos el otro. Después ya empiezan a actuar los efectos que dependen del tiempo. Este tipo de pérdidas tienen la particularidad de que dependen de la ubicación en la viga. Entonces, estas son una función de x. No es lo mismo la pérdida por acuñamiento en la zona de la cuña, en la zona del anclaje activo. O sea, nosotros tenemos nuestro elemento así. Acá vamos a tener el anclaje activo y acá el anclaje pasivo. Aquí aplicamos la fuerza y se asiste en el otro lado. En nuestro caso tenemos la viga simplemente apoyada, ¿sí? Un solo tramo. Si tenemos mayor longitud, mayor tramo, podemos tener anclajes pasivos intermedios. ¿Sí? En este caso, y poder, por ejemplo, tesar, post-tesar desde los dos extremos. Si no, estamos arrastrando todas las pérdidas desde el anclaje activo. Entonces, no es lo mismo estas pérdidas, si yo las calculo acá, en x igual a 0, no es lo mismo si lo calculo acá, no es lo mismo si lo calculo acá. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, sí o sí. No es calculo pérdidas, aplico una formulita y sumo todo. No. Las otras pérdidas ya dependen del proceso propio del material en el tiempo. ¿Sí? Eso ustedes ya lo conocen, no sé, en mi época de la habilidad 2, que nos mencionaban, nos veíamos tracción y compresión, nos mencionaban ya la relajación de cables, nos mencionaban, nos estaban barras, nos mencionaban qué fluencia, etc. Creo que también lo vieron en materiales, sobre todo los que están referidos al hormigón, pero las pérdidas diferidas son las que se dan en el tiempo. Entonces tenemos, en función del tiempo, en el acero tenemos la relajación. En el hormigón vamos a tener la contracción y la fluencia. Contracción. Y la fluencia lenta o fría.
activarlas todas juntas, a depender del tiempo, pero van a actuar en toda la viga. En toda la viga tenemos hormigón, tenemos esto. En el reglamento, CIRSO 201, 24, 25, me nombra estas 6 pérdidas. Vamos a calcularlas todas. Me dice en el artículo 20, 3, 2, 6, 1. 20, 3, 2, 6, 1. Entonces, lo que no me da el reglamento, y sí, la verdad es que es una desventaja con respecto a la versión anterior, que ya me daba toda la expresión, un ejemplito y demás, es que no me dice las expresiones de las pérdidas ahí. Las que vamos a tomar, la formulita y demás. En el comentario de este artículo me manda directamente al reglamento CIRSO 802. Toda la gama de los 800 son referidos a puentes. El 802, pongamos acá, es de donde nosotros vamos a determinar este valor. Es de CIRSO 802, que es del 19, 20. Sí, 19. Ahí ya les digo, en el artículo 595, ahí tenemos todas las pérdidas. Este artículo 595. Varían con respecto a la versión anterior en las fórmulas, ¿sí? En coeficientes. ¿Basado en qué? Mejora quizás de resultados experimentales, de casos reales, de nuevas investigaciones. ¿Sí? Varían, pero no deberían de ser diferentes o perder el orden de magnitud del cálculo de las pérdidas con el reglamento del año 2005, sigue vigente. ¿Sí? Incluso cálculos que se pueden hacer hoy por hoy me refieren al reglamento anterior, ¿sí? Entonces, del 84, ¿cuánto es el reglamento anterior? ¿Sí? O sea que en el valor numérico que obtengamos no va a haber tanta diferencia. En el fenómeno físico tampoco sucede lo mismo. ¿Sí? Las expresiones cambian. Nosotros nos vamos a guiar de esta. ¿Sí? Quien lo quiera verificar, chicos que hayan cursado documentos anteriores, quieran verificar con las fórmulas anteriores, no hay ningún problema. Pero sí o sí nos basamos en esta para ser coincidente con el uso del reglamento. No sé si lo tienen disponible a este reglamento. ¿Está, profe, en la plataforma? ¿Antes se lo dejó en el 800? No, el anterior, pero ahora se lo paso. Se lo mando ahora al grupo de WhatsApp. apenas tengo que resolver la plataforma. Realmente ya no lo ven en la portada, como decía, la gama de los 800, dice reglamento argentino para el diseño de puentes y carreteros. El próximo práctico, que es de puentes, seguimos con este reglamento, pero el 801, que es el que me habla de la carga, combinación de carga, método de análisis y demás, para puentes en general. Este habla de puentes de hormigón,
Entonces, hay cuestiones acá que me complementan el 201. ¿Sí? Entonces, tendríamos que ver si, en este caso, el práctico no me especifica que sea una viga un puente. ¿Sí? No me dice. Entonces, hay cuestiones que por ahí podemos dejar de lado si es o no es un puente. Pero la determinación de las pérdidas, para una viga pretensada, si está, por ejemplo, no sé, puede estar, formar parte de un edificio, puede formar parte de una nave industrial de grandes luces, ¿sí? Que necesitemos una viga que sea de hormigón, pero tiene que ser pretensada. Entonces, nos guiamos de este reglamento. Pero, pongamos en contexto de vuelta, estamos hasta acá. Sí, sí. Entonces ahora le damos valores, amplificamos todo eso. Si ven algo subrayado o algo de eso, y como puse ahí el 595 que está en la página 93, de la que dice abajo el reglamento, las páginas 117, ¿está todo ahí? Sí. Entonces ahí me dice esa nomenclatura y bueno, diferencia entre esto que yo te dije acá, diferencia un poco entre la pérdida instantánea de las pérdidas diferidas. ¿Sí? Las toma por separado cada una de las pérdidas instantáneas y suma todas las que son diferidas. Y me dan las expresiones. Entonces empezamos con la primera. La primera que nosotros vamos a considerar en realidad es la segunda que tenemos acá, porque depende de la otra. La primera era pérdida de discreción, la que anotamos acá. Entonces, ahí si se fijan en la página, en la 59522B, me dice para conducciones postpesadas y me da ahí la formulita que necesito. Eso ya me permite calcular la pérdida. Y por eso es que dice en la formulita, en la notación. Se fijan en la fórmula, en la expresión que nos da ahí, nos da directamente la expresión de delta FP por fricción. Me dice que esto va a ser igual, el FPJ que sale ahí es la tensión inicial. Aquí vamos a montar acá y después vamos a multiplicar. PJ me dice 1 menos E elevado a la menos K por X más mu por X. Gráfico es el 2032. Este es el 59522B.
similar a la otra, pero bueno, tiene ahí. ¿Qué nos está diciendo esto? Como ya nos calcula las pérdidas, en realidad lo que nos está diciendo es que esto es la fuerza FPJ menos FPJ por E elevado a todo eso. ¿Sí? Esto para nosotros es el FS0 que dijimos recién, y esto de acá va a ser la tensión, como le llamé yo, F, aquí la temperatura. Simplemente le puse la cosa que quería. Fuerza debido a la tensión debido a la fricción. Necesitamos calcular las tensiones y necesitamos calcular las pérdidas que se van a producir. Lo clave que yo les decía acá es que esto depende de la ubicación. Entonces, mínimamente nosotros calculemos en esos tres puntos. Podemos calcular en otros puntos intermedios, ¿sí? Deberíamos hacerlo en un proyecto real, ¿sí? En cada uno, cada metro, por ejemplo, ¿sí? O cada divido el uso de 10, y en cada tramo, así como calculamos el corte, también calculamos las pérdidas, porque varían en función de la posición del X. Pero bueno, para los casos en el centro voy a tener finalmente su valor máximo en el medio. ¿Sí? Entonces, con calcular esos tres puntos estamos bien. Entonces, vamos a calcular la fuerza como la tensión de fricción en X igual a 0. La tensión de fricción en X igual a L sobre 2 y la tensión de fricción en X igual a L. ¿Qué más de esta fórmula? Estos son coeficientes. ¿Sí? El valor de K es un coeficiente. Ahí me dice la definición. Uno tiene en cuenta la curvatura. Esos valores, y a mí eso sí me pareció raro, ya lo voy a investigar un poquito más, pero hay mucha diferencia entre los valores recomendados ahora en esta tabla, en el reglamento, con respecto al reglamento anterior. ¿Sí? Son valores mucho más chicos. No sé por qué, no sé si es porque la forma está expresada diferente o algo, ya lo voy a checar, pero sí influye. Entonces, ese valor F, y después tenemos este que es por fricción también. Son valores que yo ya le doy el dato en el práctico. Lo vamos a tomar como un dato que nos provee el fabricante del anclaje. ¿Sí? Ya nos tiene que decir cuánto vale eso. Y eso lo vemos en el práctico. El valor de K lo vamos a tomar como 0,0016. 0,0016. Y el valor de mu, ese sí, el valor de mu está cercano, 0,20. Este va entre 15 y 25, pero tomamos 0,20. X va a ser la coordenada progresiva donde yo quiero calcular. Y el valor S de alfa también ese va a ser el ángulo debido al desvío que tiene el cable, pero acumulado. Es el ángulo que se da en la sección donde yo estoy calculando. En el caso de este trazado así parabólico para una viga simplemente apoyada, que es simétrica, yo lo puedo calcular basado en la longitud
y la flecha que se produce en la sección que estoy calculando. O sea, en este caso sería esto. Esta va a ser, le pongamos flecha para que no se confundan estas extensiones. Entonces, la expresión, que es algo matemático, para calcular, porque ese desvío es la diferencia entre las pendientes. No es la recta tangente en un punto, la secante en un punto, es la diferencia que tengo entre las pendientes. O sea, que acá sería entre, por ejemplo, esta pendiente así y esta pendiente así. Entonces sería acá. Pero ese no es el valor de alfa que estamos tomando, ¿no? Que vamos a tomar. Este le podemos llamar tita. Ese valor de tita, es igual a 4 veces la flecha sobre la longitud. Si yo tengo, que es el ejemplo que van a ver ustedes en el ejemplo del CISO del 201 del 2005, cuando ya tengo más tramos, tengo otro trazado, ¿sí? Se toma por tramos desde donde tengo cambio de curvaturas y puntos de inflexión. O sea, si yo tendría otro trazado, por ejemplo, así, que tengo acá 2 tramos, el trazado del cable va a ser así, va a subir acá y va a bajar. Entonces tengo que tomar, ¿sí?, hasta ahí, donde tengo los puntos de inflexión, y a su vez tomar hasta la mitad, porque no puedo, o sea, tengo que tomarlo por tramos, si no compenso el efecto de fricción de una pendiente con la otra. En este caso sale directo, ¿sí? Pues tenemos así la flecha. ¿Cuánto vale la flecha ahí? No es la flecha de la deformación de la viga, la flecha, ¿sí? Es la del trazado del cable. La excentricidad límite. Si nosotros tomamos para ese punto la excentricidad límite, entonces esto de acá es la excentricidad límite. Esa excentricidad límite, cuando ustedes la tienen calculada, yo ya les doy algún dato para que lo calculemos, a de un valor. Tenemos la longitud y tenemos el valor de tita. Entonces, ahora tenemos que empezar a calcular la tensión en cada uno de los puntos. O sea, calcular esta tensión y su pérdida. Hagamos el dibujo acá, porque si no, así tenemos esto. Dijimos que era el I del centro geométrico, más o menos acá se da la mitad. Trazado así, trazado así. Entonces, para la tensión, ¿cuánto va a valer acá la tensión por fricción en X igual a 0? Acá. Aquí tengo este anclaje aquí. ¿Cuánto va a valer este en fricción, no? Y estoy en el borde del cable, no hay interacción entre los elementos. ¿Tengo fricción en ese momento? No, digamos. Entonces, acá esta es igual directamente al FS0. No hay fricción todavía. Cuando quiero calcular acá la tensión por fricción en X igual a L sobre 2,
ahí sí tengo un valor. ¿Cómo lo calculo? Con esta formulita. ¿Qué valor entra acá? Y bueno, tenemos el x, pongamos acá, x va a ser igual a L sobre 2, y el valor del alfa, que es el valor acumulado hasta esa sección, va a ser igual al pi. ¿Por qué el valor alfa la vamos a tomar una sumatoria de valor absoluto de Porque vos estás teniendo un anclaje pasivo y un activo rápido. Entonces vos al estirar estás viendo la fricción que se da en todas las trayectorias. Vos, por ejemplo, si querés determinar valores intermedios, por ejemplo, como yo les decía, vamos acá, 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 ya tenés que ajustar este valor y sacar el cambio en pendiente. Entonces ese valor, por ejemplo, el ángulo que se va a dar ahí sería la derivada de la función respecto de x evaluado en un punto A menos la derivada de la función respecto de x en un punto Y. Sería pendiente en un punto A menos la pendiente en un punto B. Esa sería si vos tenés que calcularlo así sección a sección, pero siempre va el acumulado. Ahora, esta expresión es para calcular, si yo tengo que calcular en estos tres puntos, y como les digo, tiene un trazado parabólico simétrico. Entonces vale esta expresión. Después, si queremos calcular la tensión por fricción, en la otra coordenada, acá, tensión por fricción, en x igual a L, bueno, voy a tener que usar el x igual a L, y el alfa acumulado va a ser el desvío que se produce de 0 a L, que es el tita, y de 0 a L sobre 2 y de L sobre 2 hasta L. Entonces va a ser tita más tita. Invariante. Invariante. Es muy importante la aclaración que hace el profe. Los valores hay que colocarlos en radianes. ¿Sí? Ahora, no debería ser una aclaración para ustedes. No puedo estar sumando un metro con grados. ¿Sí? Valores en radianes. Calculemos eso ahora. Me dicen qué valor le da. Necesitamos la excentricidad límite, la tomemos como la coordenada. Tomemos un valor a ver, aproximado, la excentricidad. Pueden usarlo, si lo tienen a mano, el valor es práctico, no creo que cambie tanto. Pero va a ser más o menos h sobre 2 menos este espacio que era un 10 centímetros. Entonces, si lo quieren calcular así, ahora aproximado para dar un valor ya mismo, si no toman la excentricidad límite de su práctica. El K de la 802 es 10 veces menor, es 0,002. Entonces, tomo la función Y yo me parece mejor porque siempre daba con la 201 vieja, por la otra que la 201 vieja. pero el mínimo. Y daba siempre a esa. Muchísimo la zona. La vena, yo creo que está viendo nuevos valores. Por la duda, le tomé. Pero yo le tomé ese valor que era el mínimo, pero es verdad, todo el otro no diferencia entre sistema, tipo de vaina, tipo de cordones, nada, da directamente un 2 por 0,2 por 1000. Ahora, acá dice X, la longitud de un cable pretensado desde el extremo del gato pesado hasta cualquier punto considerado. Si está mal
F por elección y acá G, claro, y ahí está más licenciado. Sí, hay varios conceptos ahí que por ahí se confunden en cómo lo están expresados. Yo por la duda lo tenía así a mano una con la otra, chequeando cada uno de los parámetros, y hay algunas definiciones que cambiaban. Por ejemplo, la del alfa no la expresa igual que el reglamento anterior. 1.25. Sería 125. Puede prestarse confusión. No dice el texto exactamente lo mismo. Debería si no cambió de hoja. Bueno, eso sí. Igual ahí como dice X, capaz que ellos dicen, bueno, hay que haber entendido que X es la predicción. ¿Qué más necesitamos ahí? Tenemos que tenemos X, la longitud es la misma, que era 18 metros. La tensión, la que nos daba era el 0,8, ¿no? El FI, ¿cuánto le quedaba eso? 1400. Este más o menos, digo ahora para hacer cálculo, ¿no? 490. Tengamos el orden, después ustedes lo reemplazan ya, si lo van calculando con sus valores y lo tienen en mano, perfecto. Le vayamos dando valores para ver que no me da un periodo de 2000 segundos, puede pasar en parcial. Veamos qué valores me da. Entonces, calculamos las tensiones ahí y también ya podemos calcular las pérdidas. Ahí nomás hacen la diferencia. Entonces acá también tenemos el delta de F. Ese sí usemos la nomenclatura que me está dando ahí el reglamento, delta de FP por fricción, dice así, bueno, en estas coordenadas. Que va a ser igual la tensión en este punto menos la inicial, el acumulado. Acá vamos a tener también delta de FP por fricción en X igual a L, y va a ser igual a esta de fricción menos la inicial. Es aplicar esta formulita. Porque es la acumulada. No es la de L menos la de L sobre 2. Es la de L en ese punto. Bueno, calculemos. Calculemos todo, necesito que todo calcule. Vamos a ir haciendo uno por uno. Contra la voz, contra la voz, contra la voz, contra la voz. ¿Cuánto era el dato? Y esa, tomemos, si lo tomamos de ahí, 1,20 m. 1,20 m es lo que tenía originalmente. A cada uno le tocó valor diferente, más o menos 5 centímetros. Pero podemos tomar acá H de 1,20 m. O sea que esta excentricidad límite me lo da 50. 0,5 metros. Consideren el cálculo, pero intentemos dar todos los valores menos pascales. Si el reglamento me pide menos pascales, demos de menos pascales. Si después necesitamos la fuerza, la podemos dar en kilonewton, meganewton, pero la tensión es menos pascales.
1436,42. Pero la de L sobre 2 es la de medio. Sí, 1436, 436, ¿Esa es la fuerza o la de fricción. No, la fuerza de fricción. Tensión de fricción. O sea, eso. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuánto le da, qué valor le da más o menos las tensiones? En X igual a 0 es el mismo valor. Sí. ¿Sí? 1490. ¿Cuánto le da en X L sobre 2? ¿Cuánto? 1056. No. 56, la pérdida. La pérdida. Veamos la tensión primero para ver cuánto le cae. 1490 pasa 1436. 1436, ¿está bien? Y después en X igual a L bajó ya 1300, 1385 más o menos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, las pérdidas en el anclaje activo 0, en el centro de la luz, 56 más o menos. 56, 54, 55. Sí. Y en X igual a L, 105, 106. ¿Sí? ¿Coincidimos? ¿Coincidimos con ese valor? Sí. Si alguien le da 2000 ahí, bueno, chequea algo. Está Entonces con eso ya tenemos pérdidas y tensiones a las que va a estar trabajando después de que se produce la fricción. Pasamos ahora al acuñamiento. ¿Qué es lo que sucede con el acuñamiento? Como les decía, nosotros a la hora de ya, no es algo instantáneo, pero a la hora de soltar el cable, ¿sí? Es progresivo todo esto, lo vamos a ver acá, pero cede un poco el cable, o sea, como que se acorta un poco, porque hasta que hace efecto lo del 100% de la cuña. Entonces la cuña ingresa hasta que traba ahí, ya perdió un poquito. Entonces, al revés de lo que sucede en el caso de la fricción, vamos a tener nosotros la pérdida máxima va a ser, en todo caso, borro esto. Tenemos la tensión debido al acuñamiento en X igual a 0. Esa tensión va a ser máxima, porque ahí está aplicado la cuña. Entonces acá va a tener su valor máximo. En el extremo opuesto, en el anclaje pasivo, ¿sí? casi que seguro, la fuerza de acuñamiento en X igual a L va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el esfuerzo como más bien localizado, ¿sí? Se pierde esa transferencia del efecto del acuñamiento a 18 metros en el otro anclaje. ¿Sí? Puede pasar que no, depende mucho de la fricción que tengamos, el trazado del cable y demás. En principio no. En principio va a ser 0. Y acá, donde nosotros tenemos la fuerza, la tensión, el acuñamiento en X igual a L sobre 2, tendremos que ver si hasta ese momento el efecto del acuñamiento me alcanzó la longitud L sobre 2 o no. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Con esto que yo les dibujé acá, vamos a determinar algo similar a lo que veíamos nosotros con la longitud de transferencia. ¿Se
acuerdan que decíamos que era 50 veces el diámetro del cordón, es una longitud de transferencia en la que se hace efectiva, se hace constante la fuerza del pretensado. No sé si se acuerdan de eso, cuando vimos corte, lo dimos. ¿Se acuerdan o no? Que decíamos que acá, por ejemplo, lo hago acá y después lo borro. Si yo quiero dibujar en toda la longitud, diagrama de fuerza del pretensado, decíamos que, poco por el principio de San Benán, que te dice que no es que esa tensión constante, en la cual nosotros de resistencia material deducimos la expresión para calcular los acotamientos, alargamientos, de la fuerza normal, si no vale desde el punto de aplicación de la fuerza. O sea, si yo tengo algo, una barra así, y esto está aplicado, no vale las expresiones para estamito localizado, principio de San Benán. Acá lo mismo, la variación, o sea, la fuerza total se va a dar a una distancia que era la longitud de transferencia. Entonces vale 0, acá sí tomo el valor de P y tenemos un diagrama así. Entonces esta era nuestra longitud de transferencia, 50 veces el diámetro del cordón, que es lo que nos decía lo que nos sugiere el reglamento. Acá es algo similar. Pero, ¿entienden físicamente lo que pasa? O sea, yo tiro desde el anclaje activo, suelto, y ese acortamiento va a ser máximo en la donde está la cuña. ¿Sí? Se va a transferir a todo el cable, pero no va a llegar a toda la longitud. Por eso que depende de la longitud. Va a llegar en cierta, proporcionalmente a este diagrama de fuerza que tenemos acá. Entonces, si L sobre 2 es mayor que la longitud afectada, la tensión va a ser 0, porque no me afecta. Si L sobre 2 es menor que la longitud afectada, entonces ahí sí tengo un efecto del acuñamiento. Entonces, en L sobre 2 tenemos que calcularlo igual. Este diagrama que nos muestra acá es un diagrama de fuerzas. Si quiere es similar a este, que le hacemos el rayadito acá. Tengo entre 0 y L, me dice cuánto es la fuerza por fricción. Entonces acá la fuerza de fricción es igual a 0. Lo hicimos acá. Y la fuerza de fricción acá es máxima. La fuerza de fricción en X igual a L es máxima. Acá en X, vamos en X igual a 0, 0. Y me dice que consideremos una variación lineal. Uno dice, bueno, pero no estamos viendo una expresión lineal. Dice que consideremos una variación lineal en la fuerza de fricción. ¿No? Ahora, yo aplico el cable, actúa la fricción. ¿Sí? Me devuelve un poquito el cable por el acuñamiento. Me dice que considere que va a estar actuando la misma variación lineal para el acuñamiento. Nada más que en un caso yo tiro el cable y en otro caso suelto y se vuelve el cable. Entonces que yo considere la misma variación lineal. Por eso es que acá me dice que si esto es 1, esto va a ser la pendiente por fricción. Pero se tome la misma pendiente para el acuñamiento. Entonces, 1 y acá tenemos la misma pendiente. La pendiente, entonces, nosotros podemos calcularla en función de la fuerza de fricción.
Por eso que les decía que primero calculemos los de fricción. Podemos calcularlo en términos de fuerza. Me expresa esto en términos de fuerza. De hecho, si es un diagrama, tenemos que ponerlo en fuerzas, si es un equilibrio en fuerzas. También podemos hacerlo en tensiones. Si yo lo trabajo en tensiones, ¿qué área tomo? ¿Lo vio? ¿Qué área tomo si yo quiero pasar de fuerza a tensiones? El acero, si dijimos al principio que todas las pérdidas se dan en el acero, digamos. O sea, no podemos mezclar, se mezcla, por eso que yo le voy preguntando, pero se mezcla siempre para que no perdamos el eje principal. Digamos. Todas las pérdidas son en el acero. Tienen origen en el hormigón, origen en el acero, pero siempre las pérdidas son en el acero. Entonces, si yo quiero esto expresarlo en términos de tensiones, de hecho yo lo hago así, digamos, lo divido por el área de los cables. Y divido el área del APS. Pero bueno, lo trabajamos así como puede ser fuerza. Entonces necesitamos esta pendiente. Esa pendiente, pongamos acá, podemos decir, lo calculamos de este diagrama. La pendiente es a 1 como este valor que sería la fuerza de fricción en X igual a L es a L. Entonces, esa fuerza, esta es la que yo le digo, esta fuerza de fricción, va a ser acá la tensión de fricción. La fricción la puse en X igual a L. ¿Y qué área? APS. Entonces ya conocemos este valor, lo calculamos recién, conocemos el área total del acero de pretensado, podemos calcular eso y tenemos la pendiente. Ahora me dice, esa pendiente me sirve para la otra parte. ¿Sí? Lo que me dice acá, como le digo, yo estoy aplicando una fuerza y eso se produce un acortamiento. No me da las expresiones, yo explico que no me da las expresiones, no quiero que hace tiempo, pero no me da las expresiones en el reglamento. ¿Sí? Eso proviene de la resistencia de materiales. Ustedes en todo caso háganlo, me consultan si quieren, pero nosotros tenemos el dato inicial acá en este punto. Ya lo dejamos. Vamos a tener de dato del fabricante, de los anclajes, cuánto se acorta eso. Entonces le llamemos un delta de L de acuñamiento. Dato del fabricante. Eso yo ya se lo doy. No lo tomé de ningún fabricante, la verdad, pero más o menos para que no se nos escapen las pérdidas y me verifiquen el orden que habíamos hablado. Yo le di, está en la consigna, ¿cuánto le dije? 5 milímetros. 5 milímetros. Si se produce ese alargamiento, esto simplemente es el delta de L es igual al integral entre 0 y la longitud afectada del esfuerzo normal sobre E por A. Aquí a 2. Estoy seguro que no se acuerdan, pero yo lo voy a decir. No sé, lo digo para que se acuerden. De esa expresión y de la relación que tenemos acá, ¿sí? Porque tenemos toda esta área, ¿sí? Toda esta, la integral, esto, el E por A
sideral es el área de esto, de este triángulo. ¿Sí? Y después tenemos acá cuánto, para determinar esta longitud afectada. Ese esfuerzo normal va a ser máximo esta fuerza de acuñamiento. Entonces, yo puedo decir que acá, si tomo este triángulo, la misma relación que tenemos allá, de la pendiente esta es a 1 como la fuerza de acuñamiento en x igual a 0 sobre 2, porque esta parte es ahora la longitud afectada, ¿sí? Ya no a L. Fíjense que a propósito le tracé esto, no es lo mismo la fuerza de fricción en x igual a L que la fuerza de acuñamiento en x igual a 0. No es lo mismo, no tiene por qué serlo. Entonces acá la longitud afectada. De esas dos expresiones surge la expresión de la longitud, afectada y de cómo voy a calcular la tensión. Estas dos únicas expresiones que están en la teoría, no de esta forma, pero están, les permito que la tengan, que la escriban en el reglamento, que se la acuerden de memoria. La longitud afectada es igual a la raíz cuadrada de delta de L del acuñamiento por el E repensado por el A repensado, dividido esa pendiente. Esa pendiente que es una fuerza, ¿no? Por eso que aparece en ese término, aparece el área. Si no, reemplacemos esto. Esta pendiente, también dividido el área, la sacamos de allá. Entonces esta va a ser la fuerza de acuñamiento, la escribimos ahí. La tensión de acuñamiento en x igual, no, pero más la exponente de fricción de la tensión de fricción en x igual a e. O sea, e. En realidad, si uno lo ve, sería el delta de fricción entre una y la otra. Pero la tensión, la fricción es cero en el principio, solamente queda el valor de la tensión. Y con eso ya podemos calcular nosotros la tensión del acuñamiento de esta, de acá. Entonces me va a quedar
la tensión, perdón, en el acuñamiento va a ser igual a la tensión de fricción en X igual a 0 menos delta de acuñamiento en X igual a 0. La fuerza de acuñamiento, perdón, la tensión de acuñamiento va a ser igual a la de fricción, o sea, va a ser igual a esta, porque la de acuñamiento es 0, y la que nos faltaría calcular es la tensión de acuñamiento en X igual a L sobre 2. Esta. Calculemos primero la longitud afectada. ¿Cuánto da la longitud afectada? Para que veamos si cae en L sobre 2 mayor o menor que L sobre 2. Calculemos la longitud afectada. Es la tensión de fricción, no, perdón, es la tensión de fricción dividido la longitud. Acá. 5 milímetros. Esta dividido la longitud. Esta de acá. Agreguemos de ahí esa longitud y ahí se me da. ¿Esa longitud ya escala de metro o milímetros? La misma unidad que le pongan esto. Porque esta unidad por esta al cuadrado, te da la raíz, ya te queda la longitud. Ahora metros. Sí. Dame un cacho. Pará. Ahora mira, 604. Pero esta sería el nivel.
tenemos la fuerza de fricción, en realidad no es cero, digamos acá, esta, perdón, es el valor de la tensión inicial, no es cero, entonces a esta no es la fuerza de tensión, sino que acá es el delta de fuerza. También le podemos decir delta de accionamiento. Entonces este es el delta. Ahora sí se va a dar en la pérdida, ¿sí? Porque allá no es cero. O sea, la tensión por fricción es cero, pero la tensión que está actuando ahí después de la fricción es la tensión inicial. ¿Sí? No se produce fricción ahí, pero sí tenemos la tensión. Ahora sí, ¿cuánto le da eso? 13 metros. 13 metros, sí, puede ser. Lo afectado, 3 metros. Si uno varía los parámetros, hasta puede dar mayor que él, en función de la fricción. Si tiene influencia en el otro extremo, es raro. No sé si son 18 metros. Pero sí. Bueno, entonces, esa longitud afectada, 13 metros. ¿Sí? Con la longitud afectada, nosotros ya podemos calcular. ¿Dónde estaba? La descripción. Esta, el enseñamiento. Conocida la longitud afectada, tenemos la pendiente, podemos calcular el delta de F de acuñamiento en X igual a L, perdón, en X igual a 0, sería esta, de acá. Con la de fricción, esta igual al Fs0, podemos calcular la tensión después de ocurrido el acuñamiento en X igual a 0. La que tenemos acá. Para calcular esta, el acuñamiento en L sobre 2, es lo que tenemos que ver. Si acá la longitud afectada, ¿cómo es respecto de L sobre 2? Acá se ve que es menor, pero en realidad nos está dando al revés. Nos está dando que la longitud afectada son 13 metros y L sobre 2 son 9 metros. Entonces estamos dentro de esta zona. Quiere decir que a la altura de L sobre 2 está influyendo el acuñamiento. Entonces lo que tengo que hacer es calcular proporcional a esto. Digamos acá. O sea, supongamos que esté acá este valor y esto va a ser L sobre 2. La relación del triángulo. Con eso podemos calcular la tensión después de producido la fricción y el acuñamiento en L sobre 2. Eso, bueno, ya lo calculan ustedes, obviamente que tienen que darle menor que la otra, ¿sí? Entre 0 y ese valor. Veamos la otra pérdida, si no ya nos quedamos sin tiempo. La tercera pérdida, que también depende de la longitud, es la pérdida por acortamiento elástico. Podemos calcularla, como ustedes lo vieron en teoría, eso no hay problema si van haciendo de manera progresiva la compatibilidad de deformaciones, ¿sí? Aplicando un cable, otro. El reglamento, en el artículo 59523, ya me da directamente la expresión considerando la cantidad de cables, vainas que yo tengo, o sea, la cantidad de etapas que voy a tener para hacer el postezado. Tengo 3, tengo 2, no sé cuánto le daban en su práctico, porque algunos adoptaban 2, otros adoptaban 3, más o menos 2, ahí le dio 3
vainas. Bueno. La expresión es la que sigue acá. Cinco, 9, 5, 2, 3, B. ¿Ven esa expresión? Directamente está agrupado todo en una sola fórmula, donde ahí vamos a incorporar las etapas en las que vamos a hacer esa no simultaneidad del postezado. Vamos rapidito, así. Dice delta de F en S n-1 dividido 2n F sobre E CI ¿Cuánto solemos tomar, profe, del módulo para la puesta en tensión? ¿Es lo mismo módulo o hacemos 4700 por la tensión en la puesta en tensión? Es 4.700 por la preparada de la presión. En la puesta en tensión. No, Bueno, entonces acá n es, como les digo, la cantidad de etapas que tengo, la cantidad de vainas que tengo para hacer. Entonces tenemos, pongamos n igual a 3. EP es el módulo. Estos son 200.000 megapascal. El módulo, el SI, vendría a ser el módulo de elasticidad del hormigón en la puesta en tensión. ¿Sí? Entonces, este lo calculamos de la misma forma que hacíamos 4700, nada más que acá es por la raíz de G'(CI). Que si no tenemos un dato o algo, tomamos el 800, creo que vamos a esa tensión. Entonces, eso no tendríamos problema. Entonces, después nos va a la tensión, dice CGP. Aunque no dice tensión. Dice sumatoria de las tensiones, ahora sí, del hormigón. O sea que nos vamos al problema 1 del práctico. En el centro de gravedad, de los cables del pretensado debido a la fuerza del pretensado después del pesado, esa es una aclaración principal, y después dice el peso propio del elemento de la sección. De las secciones de máximo momento. Quiere decir que esto va a ser, este FCGP va a ser igual a menos la fuerza P sobre el área, menos P por E sobre el módulo, y más el momento sobre el módulo. Entonces digo, vamos al problema 1. ¿Qué me dice de diferente? Que esta fuerza P no es la fuerza P0, es la fuerza que yo tengo una vez que se dio el pesado. O sea, después que pasó la fricción, después que pasó el acuñamiento. Por eso que lo calculamos en este orden. Entonces, esta de acá tiene que ser del acuñamiento. P del acuñamiento. Primera aclaración. Segunda, me dice en el centro de gravedad. Pero me dice en el centro de gravedad
no del hormigón. No me interesa ahí, me interesa en el centro de gravedad de los cables. Entonces quiere decir que si yo tengo acá este diagrama así, me está interesando la tensión acá. ¿Por qué? Porque este es el centro geométrico de los cables. O sea que eso está a una distancia de la excentricidad límite que veníamos trabajando. Entonces, este W es igual al momento de inercia respecto de la excentricidad límite. O sea, no es el H sobre 2, no es el W máximo. Es en ese punto, en la coordenada, perdón, en la altura donde están los cables. Dijimos que, y después esto, este MD, es el peso propio de la viga. No es actuando el resto de la carga, no es actuando la sobrecarga, nada, el peso propio de la viga. Si lo vemos en la longitud total de la viga, en x igual a 0, ¿cuánto va a valer esa tensión? Si lo llevamos acá, en x igual a 0, ¿cuánto vale la excentricidad? 0. ¿Cuánto vale la fuerza? Bueno, eso sí, acá. La tensión. Tengo el trazado del cable. Si la tensión es 0, el momento que está actuando, ¿cuánto vale el momento ahí? El momento en x igual a 0. ¿Sí? Entonces, tanto en el anclaje activo como en el anclaje pasivo, esta tensión, la tensión que me origina esta pérdida, va a ser 0. No voy a tener ahí. Solamente voy a calcular la tensión por el acortamiento elástico en x igual a L sobre 2. Otra vez, si nosotros tenemos varias progresivas, hay que calcularla igual. Si tengo valores, la excentricidad va a ir creciendo, el momento va a ir creciendo. Entonces, si tengo valores. Acá no. Entonces, esta va a ser la pérdida, y acá voy a tener el valor de la tensión. Eso lo podemos calcular. Ya nos quedamos sin tiempo. Así que ustedes lo calculan y lo detonan. Nos quedan por ver las otras 3 pérdidas. Las pérdidas diferidas. El efecto es lo que ya vimos, tanto el hormigón como el acero. ¿Qué me dice el reglamento? Son formulitas. Ahí está incluido todo el fenómeno de cada uno de estas 3 pérdidas. Ustedes véanlo, ¿sí? a esas 3 pérdidas. Esas 3 pérdidas no dependen ahora ya de la longitud, o sea que se calculan para todas las vigas. Sí va a depender del tiempo. Ahí me habla del tiempo de contracción, el tiempo de fraguado, perdón, el tiempo de curado, la fluencia lenta, el tiempo donde yo considere que se dio toda la pérdida por fluencia lenta. Lo miran ustedes, ¿sí? Y lo ven. Tenemos que verlo mañana. Mañana vemos
quedado, profe, que no les dábamos clase o No, mañana no. Porque tiene espacio. tiene el parcial a las 6. Y este tiene que presentarlo el lunes. ¿Ah? Sí, son cortos. Ahí me quedó una duda a mí. La pérdida, la atención que toma para la pérdida de la cuota ventricular, pero no le conta la pérdida de función. Claro, porque está acá. Ah, está. O sea, que es la fuerza P que tenemos después de que se dio la fricción y el acuñamiento. Ah, dos, pero no, pero esa. Porque la del acuñamiento depende de la fricción. Acá ustedes, esta P, ustedes van a tener tensiones. ¿Sí? Lo multiplican por el área, y obtienen por el área de los cables y obtienen esta P. Y esas tensiones se calculan en la coordenada L sobre el máximo momento. Acá sí, yo estoy tomando solamente estos 3 puntos. Habría que calcularla en todas las progresivas. Salvo en el momento de 0, en los extremos, pero en todas las progresivas hay que calcular. Acá solamente tomemos L sobre 2 y nada más. Bueno, entonces lo ven ustedes y todos rinden bien mañana. Esto lo aprendí en economía. O economía. Claro. Yo prefiero descansar. O para teoría de decisiones. No, si yo vengo 1 hora, de 4 a 5, por ejemplo, y vemos por menos las dudas de esto. Sí, el que rinde, o sea, que no sea con asistencia, nada, el que rinde, o yo estoy desde las 4 hasta las 6, y me van a ver el box. Si no, vamos al aula y lo vemos ahí. Consulta, ya. Consulta. El que rinde, quiere prepararse para rendir, lo puede ver este fin de semana, no hay problema. Lo dejemos así.